Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Claudio Rivera. Soy de profesión ingeniero civil metalúrgico y lo que nos convoca esta tarde es realizar la revisión de la actividad número 3 del módulo que corresponde a la optimización de procesos y control de operaciones. Esto con la finalidad de obtener el diplomado en hidrometalurgia y cadena del valor. Bueno, comenzamos, ¿cierto? Vemos que la problemática que nos llevó a hacer todo este estudio, ¿cierto? Y análisis de lo que nos estaba aconteciendo en nuestra faena, era la presencia de un alto potencial en los electrolitos en la nave de electroobtención, que adicionalmente eso nos generaba problemas asociados a este alto potencial, como lo son la corrosión en los electrodos, el aumento del consumo de energía, pérdidas de eficiencia en corriente, efecto negativo del ion cloruro y también la nitración de las bases orgánicas. Bueno, para ponernos un poco en contexto de cómo nos afectó esta alza, este incremento de los potenciales, ya podemos ver acá en este gráfico que tenemos data desde julio del año 2023, ¿cierto? Donde estamos trabajando con valores cercanos a los 650, 700 milivolts para lo que es el potencial en el electrolito. Vemos que a fines de este mismo mes comenzamos una alza sostenida. Se presenta una alza sostenida, ¿cierto? En lo que es el potencial, ¿ya? Que llegó a establecerse con valores cercanos a los 1250, 1300 milivolts. Esto ya a partir de septiembre logramos ver que superamos la barrera de los 1000 milivolts. Y esto, como les comentaba, se hizo estable, ¿ya? Bueno, analizamos, ¿cierto? Las problemáticas asociadas que esto nos provocaba. Comenzamos por lo que es la corrosión de los electrodos. Bueno, al estar con un alto potencial, ¿cierto? Tenemos una zona muy oxidativa, una condición muy oxidativa en lo que es el electrolito, por lo cual los materiales que componen el ánodo tienden fuertemente a oxidarse, ¿ya? Vale decir que pierden electrones, ¿cierto? Y pasan a ser parte de la solución acuosa, en este caso el electrolito, ¿cierto? Tenemos que ese alto potencial puede causar la electrólisis del agua en el ánodo y produce además oxígeno, ¿ya? Este oxígeno también puede reaccionar adicionalmente a la degradación por oxidación del ánodo mismo, nos genera la neblina ácida, ¿cierto? Nosotros sabemos que es altamente corrosiva, ¿cierto? Que daña completamente las instalaciones que están alrededor de lo que es Electrowin, y adicionalmente también tenemos una fuerte corrosión de la placa permanente o del cátodo permanente, ya que también es conocida como pitting, o bien, dicho en más claras palabras, es las picaduras que se les van generando en la superficie de la placa. ¿Ya? Esta adherencia que se genera posterior al depósito del cobre es muy fuerte, ya no se logra despegar fácilmente lo que es el cobre de la placa de acero inoxidable, ¿ya? Por lo cual hace muy complejo que la operación continúe de forma normal. Hay que retirar estas placas del proceso, no se pueden despegar con lo que es el stripping machine, por lo cual manualmente hay que hacer el intento de poder despegar estas placas de cobre. En algunas ocasiones incluso no se logran despegar de forma manual y se tienen que enviar a empresas externas que están especializadas en este tipo de trabajo, pero también esto nos genera todo un desbalance en lo que es la producción, dado que no podemos contar de forma inmediata con este cobre que fue producido, pero no lo tenemos en la empresa, por lo cual queda fuera del balance y nos genera todo un desequilibrio en lo que es el balance final de las cuadraturas del cobre. ¿Ya? Por eso es bien complicado que se nos genere este pitting, ¿ya? Eh, a diferencia de la degradación del ánodo, ¿cierto? El pitting puede ser observado fácilmente porque las placas las van sacando de las celdas para cosecharlas, ¿cierto? Y se pueden observar fácilmente cuando tenemos esta generación de pitting. No así como les comentaba el ánodo. Ya, el ánodo está inmerso en el electrolito, ya, y recién son retirados una vez que se tiene programado un desborre, ya que eso es por lo menos cada 90 días, pero dentro de esos 90 días uno no tiene la visión clara de cómo es la condición del ánodo. Incluso hay algunas ocasiones en que queda solamente la oreja y la parte superior del ánodo, y lo que estaba inmerso en el electrolito desaparece.
por el tema del... Se cortan en realidad, se cortan, se van al fondo, ¿cierto? Por el tema de la corrosión que ataca justamente en la zona de interfase, corta el ánodo y este ánodo se va al fondo de la celda, pensando que uno tiene el ánodo completo, pero una vez que está realizando las cosechas, le aparecen placas sin depósito o placas blancas, y ahí recién cuando uno se logra percatar que tenemos este problema, ¿cierto? En sí también tenemos, por el tema de la degradación, una mala transferencia de corriente, ¿cierto? Que, lo cual afecta directamente lo que es el depósito. Bueno, y para entrar más en detalle, ¿cierto? Vemos que tenemos la reacción anódica dentro de la picadura en sí, que el metal se disuelve, ¿cierto? Esto a raíz de la oxidación del hierro, como vemos el ejemplo, que tenemos el hierro pasa al ion ferroso más dos electrones, y ese es el que pasa a solución, ¿cierto? Ese ion ferroso lo teníamos como metálico, pasa a solución, y ahí tenemos la generación del famoso pitting. Ya, en cuanto a lo que es la reacción catódica, que ocurre fuera de la picadura, es la reducción que se genera, ¿cierto? Por el tema del oxígeno, que generamos posteriormente agua. Bueno, la pérdida de eficiencia en corriente. Cuando tenemos presencia de hierro en el electrolito, ¿cierto? Como lo comentamos, tenemos una condición con un potencial altamente oxidativo. Ya, adicionalmente tenemos también la presencia de lo que son oxígenos disueltos, por lo cual los iones ferrosos tienen facilidad para poder oxidarse a iones férricos. Y ahí vemos la reacción que ocurre, ¿cierto? Y posteriormente a esta oxidación, vemos que tenemos la reducción del ion férrico a ion ferroso, ¿cierto? Es decir, acá tenemos unas reacciones cíclicas. Partimos con ion ferroso, posteriormente pasa a ion férrico y posteriormente ese ion férrico vuelve a pasar al ion ferroso. Tenemos una reacción cíclica que también son conocidas como reacciones parásitas, ¿cierto? Que nos van consumiendo energía. Adicionalmente, también tenemos la electrólisis del agua que se ve potenciada en esta reacción que tenemos acá, al tener también incrementadas significativamente altos potenciales. Es decir, en esta lámina podemos observar tres reacciones, ¿ya? Tres reacciones que están afectando negativamente lo que es el depósito del cobre, que están consumiendo energía para que ellas se puedan producir, dejando de lado, ¿cierto?, que podamos utilizar esa energía eléctrica para el depósito del cobre. El efecto del ion cloruro. Bueno, al tener un elevado potencial, ¿cierto?, estamos en zonas donde podemos ver que la gráfica del Purbex es claramente conocido que para el electrolito tenemos unas condiciones de pH bajas, ¿cierto? Muy bajas, muy cercanas a cero por la alta, si es que presenta en sí. Y sumados, como le comentaba, al alto potencial, estamos en una zona de estabilidad para lo que es el cloro gas, por lo cual tenemos una tendencia de que los cloruros que están presentes en nuestro electrolito se gasifiquen, solamente por esta condición que tenemos de alto potencial y alta acidez, ¿ya? Por lo cual se forma cloro gaseoso, ¿ya? Es la reacción que, cierto, que podemos ver acá que también ocurre, ¿cierto? En sí, la presencia del cloro gaseoso tiene los efectos negativos que veíamos previamente, que también afecta al pitting, ¿cierto? Tenemos que por esta impureza que está presente y en altas concentraciones, que en nuestro caso, nosotros trabajamos con concentraciones de cloruro cercanos a los 50, 60 ppm, ya, entonces le damos una facilidad para que genere de mejor manera lo que es el pitting. Por eso tenemos que tener lo mejor controlado posible esta condición. Pero para ponernos en contexto, ¿por qué nosotros tenemos altas concentraciones de cloruro? Nosotros tuvimos un cambio en la mineralogía de nuestro mineral. Estaba la planta diseñada para trabajar con minerales del tipo oxidado, por lo cual la lixiviación nuestra era netamente con ácido sulfúrico. Hace un tiempo atrás tuvimos el cambio en la mineralogía, como les comentaba, ya pasamos incluso a tener minerales del tipo sulfuro lixiviándose,
por lo cual tuvimos que cambiar nuestra modalidad de liciación ácida a liciación clorurada. Estamos con un mix de liciación ácida más liciación clorurada, con lo cual el PLS que tenemos drenante de las pilas tiene como promedio 90 ppm de cloruro, valor bastante alto, ¿cierto? Que nos afecta en el caso de que tuviéramos arrastre de agua arriba para lo que son los electrolitos posterior al paso de las soluciones por SX. ¿Ya? Bueno, adicional a eso, también es conocido que bajas concentraciones de cloruros en la solución del electrolito es beneficiosa. ¿Por qué? Porque cumple el efecto de afinador de grano, ¿ya? Pero estamos hablando de bajas concentraciones, bajo los 35 ppm. Ya sobre ese valor empieza a tener efectos negativos, ya que al sumarlo al alto potencial, tenemos una aceleración en el depósito del metal sobre las placas, ¿ya? Y esta aceleración claramente va a generar que tengamos depósitos irregulares, ¿cierto? Que también son conocidas como dendritas, ya que es un depósito de tipo rama de árbol que va generando bastantes marcas en la superficie del depósito. Bueno, la nitración de la fase orgánica también es un tema bastante complejo para las empresas por los cuales han pasado, las cuales han pasado, ¿cierto?, por este efecto, ¿ya? En el fondo, la nitración es una reacción que ocurre entre la oxima del extractante y el ion nitronio. Este ion nitronio es aportado directamente desde el PLS, ¿ya? Y por el arrastre que pueden ocurrir en lo que es la planta SX, pasa agua arriba y llega hasta el electrolito, ¿ya? Es básicamente aportado por el nitrato que está presente en el mineral, ¿ya? Y acá podemos ver las reacciones que ocurren, ahí vemos, ¿cierto?, el ion nitrato, ¿ya? Y acá podemos ver cómo es finalmente cómo ocurre la nitración, ¿cierto? Vemos que tenemos las distintas cadenas y tenemos el ion nitrato presente, ya que posteriormente pasa a formar parte de esta cadena y se aferra fuertemente, que después vamos a ver en la siguiente lámina, no lo podemos sacar de la cadena fácilmente con una operación normal, común y silvestre, digamos. ¿Ya? Pero acá vemos que el ion nitronio, ¿cierto?, ataca el anillo aromático, ¿cierto? Y queda inmerso en lo que es la oxima, ¿ya? Queda amarrado de la oxima sin poder que ésta pueda liberarse posteriormente del cobre, ¿ya? Vemos acá que la nitración produce una estabilidad del complejo oxima cobre, perdón, que hace, como les comentaba previamente, prácticamente imposible que bajo las condiciones normales de una operación podamos reextraerlo en el fondo, ¿ya? Es decir, en la etapa del stripping, que podamos, netamente por la mezcla que se produce del clorito pobre con el orgánico cargado, recuperar ese cobre del orgánico y pasar la solución acuosa. En este caso es imposible que pueda ocurrir eso, queda fuertemente atrapado, ¿cierto?, en la cadena, generando en realidad una carga circulante de lo que es la fase orgánica que queda inerte. Es decir, tenemos una zona que es un orgánico que está nitrado, que queda dando vuelta en el sistema de SX sin hacer ningún tipo de efecto. Simplemente queda como una carga, como les comentaba, que retiene cierta cantidad de cobre y posteriormente no se lo podemos sacar. Quedan arraigados fuertemente en su cadena, ya por lo cual también tiene unas pérdidas operacionales bastante importantes. Principalmente se empieza a generar un aumento en la viscosidad y como consecuencia tenemos también un incremento en lo que son los tiempos de separaciones de fases y también el aumento en lo que son los arrastres de ambos tipos, acuosos y también de arrastre del tipo orgánico. Bueno, vemos acá las soluciones, ¿cierto?, que se plantean para atacar, ¿cierto?, y poder controlar estos aumentos de potencial. Comenzamos por lo que es la teoría, ¿cierto? En diversas bibliografías y también papers nos indican que el uso de sulfato ferroso es quien nos va a ayudar para poder atacar, ¿cierto? Y comenzar a disminuir
el alto potencial que se está generando, ¿ya? Básicamente, ¿por qué? Porque acá nos dice que como tenemos una condición fuertemente oxidativa, ¿cierto? Con la presencia de este ion ferroso, podemos generar posteriormente el ion férrico, ¿ya? Que eso en el fondo nos ayuda a contribuir en la disminución del potencial necesario, ¿cierto? Para que sigan ocurriendo las diversas reacciones que están presentes en Electrowin, ¿cierto? Por lo cual tenemos una nueva condición que estamos generando al entregarle al sistema este ion ferroso, ¿ya? Este ion ferroso que vemos acá, ¿cierto? El cual está encargado de poder revertir este aumento del potencial, ¿ya? La reacción alternativa que les comentaba que nos entrega este ion ferroso, ¿ya? Es de cierta manera competir con la oxidación del agua que viene gobernando las reacciones y la cual también se ve aumentada por el alto potencial, ¿cierto? Para que finalmente, al comenzar a tener la reacción del ion ferroso, pasarlo al ion férrico, compita, ¿cierto? A nivel de reacciones, ¿cierto? Y podamos generar una disminución de los potenciales, ¿ya? Dado que esta reacción también es bastante fuerte, cómo nos puede impactar en lo que es el potencial. Entonces, ese en realidad es la finalidad. Pues nosotros, ¿qué buscamos? Es incorporar sulfato ferroso para que tengamos disponibilidad del ion ferroso para que lo podamos oxidar al ion férrico y de esa manera podamos competir y comenzar a bajar el nivel oxidante que tenemos en la solución del electrolito. ¿Ya? Como bien dice acá, requiere un potencial menor por el cual eso empieza a equilibrarse el sistema, ¿cierto? Haciendo que comience a bajar el potencial. ¿Ya? Esa reacción anódica alternativa, ¿ya? Ocurre a potenciales más bajos, ¿ya? Y por lo cual, como objetivo final, tenemos, no como objetivo, disculpa, sino que como finalidad de esta adición del sulfato ferroso, tenemos la baja del potencial en el proceso de la electroextensión. Soluciones prácticas. Bueno, se realizaron diversos contactos con asesores metalúrgicos, así como también con otras empresas que pasaron por este mismo evento de altos potenciales. Ya, en este caso, tuvimos mayor comunicación con la empresa Semin, y ahí ellos nos comentaron que en el fondo se basaron en la teoría, lo que comentábamos previamente, la adición del sulfato ferroso, y lo hacían agregándolo directamente a lo que es el electrolito. También, por otra parte, los contactos que hicimos con los asesores, las diversas reuniones que sostuvimos de forma paralela, porque no trabajamos con ambos juntos, ¿ya? También nos indicaban lo mismo: trabajen, adicionen sulfato ferroso al electrolito y van a ver rápidamente cómo van a ir decreciendo este potencial que tienen ustedes en el electrolito. Y los asesores con los cuales trabajamos fue Elías Yuri y Cristian Hecker. ¿Ya? Como tercera parte también nosotros trabajamos, nuestro proveedor en el fondo de extractante es la empresa Ciensco, quien previamente era Solvay, ¿cierto? Ellos tienen contacto con diversas empresas por su mismo sistema de negocio que tienen, y también nos comentaron lo mismo: la adición de sulfato ferroso, la mejor alternativa, rápida, fácil y tienen resultados bastante buenos, digamos. Así que, por lo mismo, eh, todos concluían en lo mismo: adicionen sulfato ferroso para que puedan combatir este incremento del potencial por el cual están atravesando. Bueno, las soluciones prácticas, ¿cierto?, que nosotros aplicamos, claramente, si todos nos indicaban eso, los asesores, Semin, empresa Ciensco, fuimos y adicionamos sulfato ferroso directamente al electrolito. Ya hicimos una prueba de inmediato a nivel industrial porque estábamos bastante afectados por el de alto potencial, por lo cual comenzamos disolviendo en unos estanques que están acondicionados para lo que son la preparación de reactivos en electrowin, el sulfato de cobalto y la goma Ware. Ya, estas mismas estanques que lo utilizamos, disolvemos
400 kilos de sulfato ferroso en el electrolito, lo tuvimos agitando, ¿cierto? Hasta que tuvimos su completa disolución, y posterior a eso lo incorporamos al inventario del electrolito. Y a nuestro inventario de electrolitos son solamente 600 metros cúbicos, no es un valor tan grande, por lo cual deberíamos haber tenido resultados rápidos, ¿cierto? Dado que estábamos haciendo estos pulsos de adición de sulfato de ferroso diluido. Y acá vemos las tablas, ¿cierto? Donde nos muestra la condición inicial del electrolito pobre. Ya vemos que estábamos con potenciales en ese momento de 1300 milivolt y 57 ppm para el cloruro. Posterior a estas adiciones, tuvimos una baja importante lo que el potencial, bajamos prácticamente 300 ppm, perdón, 300 puntos en el potencial, pero la parte negativa que se nos presentó acá fue el aumento del cloruro. Ya nos aumentó prácticamente en 20 ppm la concentración del cloruro. Y como ya lo comentamos previamente, es bastante agresivo para todo el proceso trabajar con esas condiciones altas de cloruro. Bueno, acá vemos un extracto, ¿cierto?, de lo que son la planilla de los análisis químicos que nos entrega el laboratorio, donde observamos los tres electrolitos, el electrolitos pobres, ¿cierto?, a la izquierda, electrolito rico y el electrolito circulante. Ya, vemos que se generó un incremento en los cloruros en los tres electrolitos, ¿ya? El electrolito pobre, el electrolito rico y el electrolito circulante, que claramente con valores sobre los 120 ppm hace que el proceso en sí sea eh, muy riesgoso, ¿cierto?, para lo que es la posterior operación de la siembra de cátodos, ¿cierto? Ahí vamos a tener una fuerte adherencia del cloruro que genera, del cobre, perdón, que genera esta alta presencia de cloruro en solución. ¿Ya? Eh, y por otra parte, vemos que la condición del potencial no varió significativamente, prácticamente se mantuvo, ¿cierto? Que puede ser asociado a este leve aumento, porque es muy leve, de 1193 a 1200, puede ser netamente por el tema de la valoración en el laboratorio, ¿ya? Pero el efecto negativo, ¿cierto?, del incremento en la concentración de los cloros fue un factor relevante, ya para tomar la determinación de decir, no, ¿sabes qué? No podemos seguir con estas pruebas, estamos con este nivel de cloruro que hacen inoperable el proceso a esos valores. Una segunda prueba, perdón, solución que propuso la empresa, que también se estudió, fue la adición del peróxido de hidrógeno. ¿Ya? En este caso es basándose en la teoría de que lo que buscamos es bajar el nivel oxidante que tiene el electrolito. Ya por lo mismo se buscó esta metodología para ver cómo nos podía ayudar. Ya en forma paralela, ¿cierto? También se fueron haciendo las pruebas eh, con la adición de sulfato ferroso y por otra parte la adición de peróxido de hidrógeno. ¿Ya? Vemos que tenemos una muestra inicial, ¿cierto?, de que el orgánico planta, ya que en este caso el electrolito pobre, estábamos partiendo con prácticamente 39 gramos por litro de cobre, con 107 gramos ppm de cloruro y un potencial de 1070 milivolt. Ya, cuando adicionamos en este caso el sulfato ferroso, nos impactó fuertemente bajando lo que es la concentración del cobre. ¿Ya? Bastante, cierto, importante esta baja que se presenta. A su vez también tenemos una leve baja en lo que es la concentración del cloruro, ¿ya? Y por otra parte también tenemos acá que el potencial bajó levemente, bajó 30 ppm solamente, ¿ya? Como les comentaba, se obtuvieron leves disminuciones en lo que es el potencial, así como también en el cloruro, ¿ya? Pero el efecto fuertemente negativo que se nos presentó es la baja en la concentración del cobre más 2 que teníamos disponible, ¿ya? Por lo cual también hace inoperable esta adición. Ya no podemos estar restringiendo lo que son la disponibilidad de cobre que tenemos para la producción de cátodos. ¿Ya?
se hicieron diversas pruebas con esto, ya, pero acá prácticamente lo que le estamos presentando es un resumen de lo que ocurre en ese momento, de las diversas pruebas. La tendencia es, ¿cierto?, de bajar levemente lo que son los cloruros y también el potencial. No había una baja eh, muy importante que podíamos considerar, no sabéis que ya podemos convivir con la baja del cobre, pero nos está afectando positivamente al reducir fuertemente lo que es el potencial, por lo cual también se descarta y la dejamos de lado. Bueno, una tercera solución que se estudió y se aplicó, ¿ya?, fue la adición de chatarra de fierro. ¿Ya? También basado en la misma teoría, ¿cierto? Era bajar el nivel oxidativo del electrolito, ¿ya? Incorporando en este caso chatarra de fierro, pero la cual la íbamos a disolver para aportar el ion ferroso que nosotros estábamos buscando tener presente en la solución del electrolito, que para, ¿cierto?, generar esta reacción que se lleva a potenciales más bajos y por ende en la reacción global que vamos a tener en el electrolito va a tener un potencial menor. ¿Ya? Eso es lo que se busca en este caso, ¿cierto? Eh, claro, y tenemos acá por otro lado que la oxidación del hierro, ¿cierto? Que requiere un potencial menor, así que, perdón, menor que el agua, como les comentaba, que es la otra reacción que tenemos fuertemente que nos gobierna el proceso. ¿Ya? ¿Cómo hicimos esto? Bueno, incorporamos un set de isocontenedores, o IBC, como lo entiendan mejor, ¿ya? A los cuales adicionamos chatarra de fierro en forma batch. ¿Ya? Incorporamos chatarra de fierro, posterior a esto le incorporamos electrolito pobre y a su vez también le incorporamos mangueras con aire para que generara una aceleración en lo que es la disolución de esta chatarra de fierro, para que tuviéramos más rápido, ¿cierto?, la presencia de ion ferroso en el electrolito. Ya esto lo hicimos por 4 horas, ¿cierto? Preparábamos estos isocontenedores, le agregábamos la solución, ¿ya? Y comenzábamos a agitar. Acá vemos, ¿cierto?, una imagen donde aparece la chatarra de fierro. La chatarra de fierro, esta la íbamos a buscar a la plataforma de Chencao, donde los operadores retiran los distintos fierros que llegan desde el mineral de la mina. Así que, en el fondo, es un pseudo reciclaje también el que estamos aplicando, dado que esto posteriormente se va a los patios de acopio, ¿cierto? Y lo tenemos ahí amontonado el fierro sin hacer nada con ello, ¿ya? Pero en este caso le dimos una segunda vida, ¿cierto? Generando un reciclaje, ¿cierto? Para utilizarlo lo que es la disolución de esta chatarra y aportar el ion ferroso que es el que estamos buscando, ¿ya? Acá vemos, ¿cierto?, una tabla donde están los controles que se van realizando cada 4 horas en el laboratorio químico de la disolución de esta chatarra de fierro. Vemos que partimos con un electrolito de planta, electrolito pobre, con un potencial de 1000 mV prácticamente, con un hierro total de 1,1 y un ion ferroso de 0,04. Ya prácticamente todo lo que tenemos como hierro lo tenemos como ion férrico. ¿Ya? Por eso no tenemos esta reacción que nos permite, ¿cierto?, equilibrar el potencial. ¿Ya? A las 4 horas, ¿cierto?, se toma una primera muestra, vemos que baja bruscamente el potencial, pero este es el potencial en sí de la prueba, ¿cierto?, de los isocontenedores que teníamos. No es del inventario total del electrolito, eso es importante mencionar, ¿cierto? Pero se ve claramente cómo afecta en forma beneficiosa en la baja del potencial. Estamos hablando prácticamente que bajamos 400 puntos el potencial y se ve también fuertemente incrementado lo que es el hierro total, así como también el ion ferroso, quien va a ser el que nos va a permitir que posteriormente tengamos esta baja de potenciales. Y así reiterativamente, ¿cierto? A medida que va pasando el tiempo, se mantiene esta misma tendencia de bajar el potencial, de tener mayor presencia de hierro total, ¿cierto? Y ion ferroso, ¿cierto? Que comparándola con la prueba, con la toma de muestra inicial, que era LP plant. ¿Ya? Bueno, acá vemos, ¿cierto?, la gráfica que nos muestra cómo fue el comportamiento
posterior a estas adiciones de la solución, digamos, mejorada con el potencial al inventar el electrolito. Vemos acá que partimos con diciembre del 2024, ya donde teníamos los valores aún sobre los 1300 milivolts para lo que es el potencial, pero tenemos una caída bruscamente eh, que ocurre por la adición de esta batch, ¿cierto? Que fuimos incorporando al inventario de electrolitos con las soluciones mejoradas, ¿cierto? Que fuimos produciendo. Ahí se ve claramente que incluso tenemos valores muy cercanos a los 850 milivolts, muy mejorados si los comparamos con lo que veníamos trayendo sobre los 1300 milivolts. Ya resultados bastante positivos, ¿cierto? Para lo que es la operación. Bueno, pasamos finalmente a lo que son las conclusiones. Vemos que pudimos ver que para las soluciones teóricas y prácticas aplicadas por otras compañías se buscaba el mismo objetivo, ¿cierto? El mismo efecto que era tener presente al ion ferroso. ¿De qué manera? Adicionando, ¿cierto?, el sulfato ferroso directamente al electrolito. Pero en nuestro caso eso no lo pudimos realizar básicamente porque nos bajaba muy poco lo que es el potencial, pero por la parte negativa teníamos que se nos incrementaba la concentración de los cloruros en los electrolitos. Ya, básicamente, esto por lo que comentamos previamente de que salimos de la zona de estabilidad que se genera en el diagrama de Purbeck para el cloro, donde a altos potenciales sobre los 1300, condición que la teníamos, y alta acidez, vale decir un pH prácticamente cero, se genera una estabilidad del cloro gas, ¿cierto? En este caso, al adicionar el sulfato ferroso, bajamos un poco el potencial y se sale de esa zona de estabilidad del cloruro gas, por lo cual el cloro que estaba pasando a gas se mantiene como cloruro en la fase líquida. Por eso tenemos también ese incremento importante, que incluso fue sobre los 120 ppm de cloruro para lo que es el electrolito. Bueno, por otra parte, para lo que son las pruebas prácticas realizadas, eh, si bien es cierto, bajaron levemente lo que son los potenciales, cierto, levemente se bajaron, pero esta adición del sulfato de cobalto, perdón, sulfato ferroso, presentó los resultados también adversos que les comentamos, que fue el incremento en la concentración del cloruro. El uso del cloruro del peróxido de hidrógeno no fue el efecto esperado, ¿cierto? Nosotros esperábamos tener una reducción más fuerte de lo que son los potenciales, pero si bien es cierto, bajaron, fue muy mínima esa baja. Lo mismo que pasó con los cloruros, no tuvimos un aumento, pero una baja que fue muy leve, por lo cual no nos servía como nosotros esperábamos, pero el factor negativo que tuvimos acá, que también nos llevó a desechar esta opción, fue que se nos bajó la concentración de cobre, más dos que teníamos disponible en el electrolito, por la cual también fue desechada esta práctica. ¿Ya? Y finalmente, como les comentamos, la tercera alternativa de las pruebas prácticas, que fue la adición de la dilución, mejor dicho, de chatarra de hierro que teníamos presente en isocontenedores con los cuales buscábamos disolver esta, esta chatarra de hierro para entregar al electrolito a la fase acuosa, ¿cierto? Presencia significativa e importante del ion ferroso, que en el fondo es el encargado de hacer la pega y de posteriormente reducirse al ion férrico, para que de esta manera el potencial, ¿cierto?, empieza a tomar equilibrio y competir con las otras reacciones, y de cierta manera la reacción global que tenemos vea disminuido el potencial que tiene en sí. Y ese fue el mejor resultado. Adicionalmente, no tenemos un costo extra porque no tenemos que ir, ¿cierto?, a comprar a otra empresa sulfato ferroso en este caso. Simplemente hacemos un reciclaje, no tenemos un valor altamente asociado para poder combatir este alto potencial, así que fue un ganar y ganar por ambos lados. Tenemos un reciclaje, no generamos un costo adicional para reducir, simplemente lo que estamos gastando adicionalmente es en la incorporación de aire al sistema. Esa es lo que les puedo compartir
Espero que sea de su interés este estudio que realizamos, que tuvo resultados bastante positivos. Me despido. Un saludo muy cordial a todos, que estén muy bien.